Hola, yo soy la profesora Jessica Cesarego y soy parte del programa ALED. En este caso, lo que me gustaría compartir con ustedes es una clase que diseñé específicamente para la materia tópicos de comercialización como parte de la presencia de ALED en esta materia. Un poco el trayecto, digamos, que voy a seguir en esta presentación es que en principio voy a comentar un poco cómo es la presencia de LED en esta materia, desde cuándo estamos y ese tipo de cosas, y después voy a mostrarles la clase y comentar un poco las distintas partes de la clase y los objetivos con los cuales la diseñé. Es una clase asincrónica, ¿sí? Es un video armado para los estudiantes de aproximadamente 1 hora. Así que lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunas de las diapositivas que utilizo en esa clase, y la idea obviamente no es centrarnos en el contenido de cada diapositiva que fueron originalmente hechas para los y las estudiantes, sino centrarnos en cuál es la estructura de la clase y los objetivos, ¿no? que trata de alcanzar. Así que bueno, en principio, como decía, el rol de ALED en tópicos de comercialización, ¿no? ALED, como saben, es un programa que puede ser convocado por los distintos docentes, por coordinadores de carrera, etcétera, para que acompañemos en una materia específica las prácticas de lectura y escritura propias de esa disciplina, ¿sí? En este caso, Tópicos de Comercialización convoca la participación de ALED en el 2020 por primera vez, y desde entonces todos los semestres ha tenido participación de alguna docente de ALED. Formamos hoy en día un equipo realmente con las profesoras disciplinares que son Dayana Díaz y Jorge Monticelli. Yo ya he trabajado con ellos durante varios semestres, por lo cual, bueno, hemos ido perfeccionando esta clase en el tiempo. Cuando inicio mi trabajo con ellos, dialogamos un poco sobre la importancia de que en una materia se trabaje en géneros específicos, ¿no? Propios de la disciplina, y así es como la profesora Díaz y el profesor Monticelli proponen trabajar con 2 géneros propios del marketing, que son el informe de investigación de mercados y el plan de marketing. Ahí nos ponemos a trabajar juntos en, bueno, cómo presentar esto a los y las estudiantes, y un poco lo que decidimos es que ALED va a intervenir haciendo una presentación de las características, digamos, ¿no? De cada uno de estos géneros. O sea, yo preparo 2 clases expositivas en relación con esto, y como además después se va a exponer oralmente, sobre todo el segundo texto, el de plan de marketing, también ofrezco una clase expositiva en relación con esto, con cómo exponer oralmente este trabajo, y después tengo también una participación importante en la corrección de estos trabajos, ¿sí? Yo corrijo una versión preliminar y oriento a los y las estudiantes sobre cómo lograr alcanzar la estructura y el estilo y, bueno, y las características propias del género que fueron presentadas en las clases, ¿sí? Así que con esto ya tenemos las herramientas para entender la clase específica que les quiero mostrar, que les quiero compartir, que es la clase en la cual les presento a los y las estudiantes el informe de investigación de mercados. Bien, esta clase dura aproximadamente 1 hora, ¿sí? Y bueno, como decía, actualmente funciona de manera asincrónica, y se les propone a los y las estudiantes verla la misma semana, en la cual el tema de cómo funciona un informe de investigación de mercados es explicado presencialmente en las clases presenciales por el equipo disciplinar, ¿sí? Así que los y las estudiantes tienen como estas 2 visiones sobre el mismo texto, ¿no? O sea, por un lado desde lo específico de la disciplina, y después en relación con, bueno, cómo son las prácticas de escritura propias, ¿no? Que implicadas en este género. Entonces, el primer punto que ya adelanté en la introducción es, en el índice, es que yo tengo que acercarles a los y las estudiantes cuál es la perspectiva desde la cual vamos a abordar esta cuestión, ¿no? Obviamente, como son estudiantes de otra disciplina que no tiene que ver con el estudio de la lengua o de los géneros, no puedo ser muy técnica, así que fundamentalmente lo que hago es lo siguiente. Les trato de explicar la noción de género discursivo, que es la noción clave para el programa de ALED, y fundamentalmente lo que les trato de indicar es que se trata de un texto
o sea, que cada texto, digamos, cada clase de texto tiene unas características formales específicas que están en función de objetivos puntuales y que se utilizan en entornos, ¿no?, específicos. Un poco como para que puedan ver que el texto está en relación con muchas otras cosas, ¿no?, y no es solamente lo que está escrito, ¿no? Así que bueno, es una versión obviamente muy mínima, pero bueno, tengo algunas diapositivas en las que hablo de esto, ven, como ven que donde se les habla un poco de la estructura, del hecho de que tienen que tener en cuenta el tema, el estilo, ¿no?, lo que es propio de un género, después la importancia de que tengan en cuenta la situación comunicativa, y en este caso también la importancia de que tengan en cuenta que es una situación comunicativa ficcionalizada, ¿no?, porque los estudiantes están trabajando con un género profesional que se utiliza en las empresas, pero lo están haciendo en el ámbito universitario, ¿no? Entonces, bueno, cómo esto afecta a lo que ellos van a tener que escribir. Trabajo también con, bueno, cómo los textos también son una manera de transmitir una imagen de nosotros, ¿no?, como estudiantes y como profesionales. Y bueno, con eso más o menos como que trato de darles una mirada de por qué tienen que tratar de pensar el informe de investigación de mercados como un género discursivo, ¿no? El siguiente punto es que siempre trato de darles algunas herramientas para que ellos y ellas se apropien de nuevos géneros por sí mismos, ¿no? Es decir, también la propuesta del programa de ALED es que el estudiantado no sea eternamente dependiente de ALED, que cada vez que se enfrente a un género nuevo necesite una orientación, ¿no?, sino que las sucesivas intervenciones de ALED les brinden herramientas para que eventualmente los y las estudiantes puedan hacer estos acercamientos a géneros nuevos por sí mismos y por sí mismas, ¿no? Así que lo que hago es un poco esto estas diapositivas que voy a mostrar ahora, que los trato de orientar en ver la importancia de buscar guías de escritura, ver ejemplos, y les muestro en este caso puntual del informe de investigación de mercados dónde podrían encontrar esos materiales que les van a facilitar la escritura del texto, ¿sí? En principio les sugiero como que pueden tener en cuenta la importancia de que tengan en cuenta sus propias experiencias previas, que revisen las pistas que pueden encontrar en la consigna que le brinda el equipo disciplinar, que busquen bibliografía sobre el género, ¿no? Y, por ejemplo, para el primer punto de la experiencia, les sugiero como ver cuáles son las similitudes que va a tener este trabajo con otros trabajos prácticos que ellos han hecho ya. Después analizamos la consigna, como, bueno, qué es lo que pide cada una de las partes de la consigna. Esto sigue siendo en relación con la consigna. Y después les hablo sobre cómo buscar bibliografía del género, ¿no? Entonces, en este caso, básicamente les muestro cómo en la misma bibliografía de la materia se menciona el informe de investigación de mercados y cuáles son las partes, ¿no?, de esta bibliografía que les pueden servir para entender mejor qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? En este caso acá estoy analizando un poco el índice de diferentes manuales que trabajan el tema para que ellos puedan ver qué es lo que tienen que buscar en este tipo de manuales con los que ellos suelen trabajar a menudo, ¿sí? Bien, después paso a lo que son las características específicas del género, ¿no? O sea, si bien yo les doy todas estas herramientas para que los y las estudiantes puedan reconocer el género por sí mismos y por sí mismas y puedan como a descubrir, ¿no?, cómo aventurarse a escribir esto, obviamente en esta instancia de aprendizaje yo trato también de brindarles como por lo menos una guía general, ¿no?, más allá de que ellos después puedan profundizarlo. Así que a continuación voy a mostrar algunas características generales de este género y me voy a enfocar en la estructura, el estilo y, bueno, la parte temática es lo que ya han trabajado en general con el equipo disciplinar, ¿no? Así que bueno, toda esta parte es la del estilo y la estructura, o sea, como ven acá, primero, bueno, con el hecho de que tienen que dar una imagen de profesionalidad, la importancia de que sean formales, que tengan una tendencia hacia la objetividad, ¿no?, que el lenguaje tiene que ser sencillo y claro, la importancia de las oraciones y los párrafos breves, la clase de información que van a poder dar, ¿no?, la importancia de los elementos gráficos. Y después yo trabajo con la estructura, ¿no? Explico como cuáles son las secciones obligatorias, porque obviamente que hay algunas cuestiones que son más flexibles, secciones que pueden estar o no, etcétera. Eso un poco yo ya se lo fui mostrando cuando les hablé de la bibliografía en la cual se mencionaba el género, así que en este caso les menciono cuáles son las secciones obligatorias y describo el tipo de contenido que tiene que tener, o sea, a nivel temático por un lado, pero también un poco en cómo escribirlo, el tipo de palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, acá en esta sección de los objetivos, la importancia de expresar los objetivos en infinitivo, ¿no? No sé, ese tipo de cuestiones, o sea, por un lado lo explico como a nivel temático que puede haber en cada sección, cuáles son los objetivos de cada sección y también
también a nivel de la textualidad, ¿no? Qué tipo de vocabulario pueden usar, qué tipo de estructuras, etcétera, ¿no? Así que bueno, esto es todo parte por parte de la estructura. Y finalmente hay una sección en la cual les muestro fragmentos escritos por estudiantes de semestres anteriores y los analizamos para ver cuáles son algunos errores comunes que suelen cometer, cómo evitarlos, ¿no? Y algunos ejemplos también de estudiantes que lo hicieron muy bien, ¿no? Como para ver que es posible, ¿no? O sea, creo que también siempre es muy importante que los estudiantes no solamente, los y las estudiantes no solamente tengan las características abstractas, sino que trabajen con ejemplos concretos, ¿no? Entonces, bueno, eso también es parte de la visión que en general tratamos de manejar con ALED, ¿no? Siempre trabajar con ejemplares. Entonces, bueno, esta es la sección ya de lo que ven los y las estudiantes durante la clase. En principio, por ejemplo, un error muy común es que confunden entre que tienen que interpretar los datos y simplemente opinar sobre los datos, ¿no? Entonces les doy ejemplos de cuándo es opinión y por qué no está bien, y ejemplos en los cuales hay datos o en los cuales hay interpretación, y eso sí es válido, ¿no? Después también, bueno, la importancia de la forma en la que presentan las fuentes, ¿no? Como ven, es bastante claro cuándo es algo que no funciona, cuándo es algo que sí pueden hacer, ¿no? Las maneras de presentar los gráficos, en fin, diferentes partes. En general tienen que colocar encuestas, ¿no? Entonces acá también hay un poco de orientación sobre las maneras en las cuales puede aparecer la encuesta, cómo aparecen también las referencias bibliográficas, ¿no? Y siempre cierro la clase recordándoles, bueno, la bibliografía que por un lado usé yo, pero por otro lado es la que también pueden usar ellos. Y bueno, con eso más o menos pudimos hacer un panorama general de cómo es la clase que normalmente doy sobre este tema. Y bueno, les agradezco muchísimo su tiempo y espero que haya servido un poco para ver la manera en la cual trabajo dentro del programa ALED y en particular en esta materia, tópicos de comercialización. Muchas gracias por escucharme.